¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Hay tres formas en las que me gustaría compartir con ustedes cómo creo que Dios nos habla. Soy Jeffrey Vergara y tú estás escuchando Al Mensajero Maranata, un programa que explora las motivaciones de personajes bíblicos y cómo sus decisiones pueden guiar las tuyas. Como cristianos, a menudo nos preguntamos, ¿cómo podemos determinar, cómo podemos comprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuándo nos habla Dios? A menudo en la iglesia oyes a la gente decir, he oído a Dios decir esto y he oído a Dios decir aquello. Y a veces como joven que crecía en la iglesia me preguntaba realmente, ¿de qué cosa están hablando? ¿Querían decir realmente que oyeron una voz audible en su habitación? ¿O mientras estaban sentados allí en la iglesia, escucharon una voz que nadie más escuchó? A veces me pregunto, ¿qué significa cuando la gente dice, oigo a Dios hablarme? Dios me dijo, y la voluntad de Dios es. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Hay tres formas en las que me gustaría compartir con ustedes cómo creo que Dios nos habla. Y la primera forma es a través de la naturaleza. Nadie, excepto el cristiano, puede apreciar plenamente la belleza de la naturaleza como cuando la vemos como una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Cuando oyes en la mañana el cantar de los pajaritos, cuando vas a la costa y escuchas reventar esas olas en la orilla de la playa, o quizás una noche levantas los ojos al cielo y ves ese cielo estrellado resplandeciente, cuando ves cómo brotan las flores en la primavera y ves la belleza de la naturaleza, no puedes dejar de ver la mano de Dios hablando a través de las cosas creadas en la naturaleza. Por eso es bueno que nosotros salgamos de las ciudades y vayamos al campo a observar la naturaleza en acción para poder observar su perfecta belleza y armonía. Puede ser que quizás en internet hayas visto algunos de estos videos que siempre están poniendo de animales salvajes que han sido domesticados por humanos. Y ves esa hermosa sinergia que se produce entre ellos, ¿verdad? Se puede ver la mano poderosa de Dios hablando a través de la naturaleza. Otra forma en que Dios nos habla es a través de las indicaciones providenciales. Mira, la guía providencial son los cambios que se producen, las circunstancias en la vida, los acontecimientos que a nosotros nos rodean, cómo pueden cambiar a diario, cómo Dios puede irlos orquestando en tu vida. Por ejemplo, si se trata de decidir sobre dónde estudiar o qué estudiar, o si se trata de decidir sobre qué hacer en la vida, o sobre otras decisiones importantes, Dios puede moverse en los corazones de otras personas. Los puede usar. Y es la mano de Dios la que se mueve justamente en esas circunstancias. Así es. Dios también es capaz de actuar de esa manera. Y debemos mantener el corazón y nuestra mente siempre abiertos para cuando Dios lo haga. Puede ser que estés orando, por ejemplo, sobre una decisión de a dónde debes ir. Y alguien viene de repente y te dice algo. Y alguien más viene y te dice lo mismo. Y de repente viene una tercera persona y te dice lo mismo. Y tú te quedas, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sabían? Pues es Dios moviéndose sobre ellos para hablar contigo. Dios también utiliza estas formas para enseñarnos. Así que Dios utiliza su naturaleza. Él también se sirve de las directrices providenciales, ya sean circunstancias que cambian, acontecimientos que suceden, personas que vienen y hablan con nosotros. Y Dios obra así. Es la forma en que nos alcanza y nos manifiesta su voluntad para nuestras vidas. La tercera forma, y creo que es la más importante de cómo Dios nos habla y hace que oigamos su voz, es a través de su palabra. Es a través de la Biblia. Es en la Biblia donde leemos los tratos de Dios con la humanidad. Leemos allí sobre otros hombres y mujeres
y cómo lucharon con las mismas cosas con las que nosotros luchamos. Como ellos también tuvieron tentaciones como tú y yo. Cómo pasaron por esas experiencias de la vida diaria. Al igual que nosotros pasamos por experiencias de la vida diaria. Cómo cayeron, cómo resbalaron, cómo se equivocaron y cómo Dios a través de su misericordia, a través de su amor y a través de su gracia, los levantó, los ayudó y los convirtió en vencedores. Oh sí, y es leyendo la Biblia y los relatos de cómo Dios ha tratado con la humanidad a lo largo de los años, cómo podemos nosotros, escúchame, animarnos, cómo podemos nosotros alentarnos. La Biblia nos dice en Juan 5:39, nosotros leemos las Escrituras porque ellas testifican ¿de quién? De Jesucristo. Es a través de la lectura de las Escrituras cuando vemos lo que Dios dice en su palabra. Podemos ver a Dios hablándonos a través de su palabra. En resumen, ¿cómo es que nos habla Dios? Ya sea a través de la naturaleza, ya sea a través de la providencia o ya sea a través de su palabra. Escúchame, ninguna de estas tres se contradicen entre sí. Así que cuando leemos algo en la palabra de Dios, no puede haber una señal providencial que contradiga lo que dice su palabra. Que diga, bueno, eso es mejor que esto. No, debemos estar seguros que estos tres siempre, siempre, siempre armonizarán. Dios nunca se contradice. Dios nunca está desunido de ninguna manera. Y ahora mientras continúas tu caminar, ahora mientras continúas tu vida, mientras continúas buscando a Dios, busca a Dios hablándote de estas tres maneras, a través de la naturaleza, a través de la providencia y a través de su palabra. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar nuestro reciente programa. Si quieres escuchar más o ir a un episodio anterior, puedes encontrarnos en mensajeromaranata.com. Nos encantaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube, o si deseas también puedes encontrarnos en Apple Podcast, Spotify o cualquiera que sea tu podcast favorito. Y si pudieras dejarnos tu comentario, sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram y por supuesto YouTube, donde puedes ver y escuchar este episodio. Búscanos como Mensajero Maranata y recuerda, si te gustó el contenido de este programa, puedes apoyar suscribiéndote y compartiéndolo con otros. Un agradecimiento especial a todos los demás miembros de este equipo. Una vez más, soy Jeffrey Vergara y están escuchando al Mensajero Maranata.